paz, que la paz del Señor esté reinando en cada una de nuestras vidas, de los amigos, de los hermanos que siempre nos acompañan a través de nuestro canal del Pastor Joyce Sánchez. Sean todos bienvenidos una vez más. Y estamos por aquí como todas las semanas trayendo un tema para nuestro crecimiento espiritual. Hoy vamos a hablar un poco en el libro de Romanos capítulo 8, bajo el tema ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, antes de proseguir con el tema, quería pedirle, si usted aún no es suscrito a nuestro canal, que pueda suscribirse, pueda inscribirse para que nos siga apoyando, para poder llevar el Evangelio a muchas más personas. Cada vez que usted se inscribe, usted está colaborando con el reino del Señor y está colaborando para que más personas conozcan la verdad del Evangelio. Que aunque hoy en día existe mucha información, existen muchos medios para que las personas conozcan de Dios, existen miles de personas que no entienden las cosas del Señor. Y estos medios de difusión son importantes para la propagación del Evangelio. Así que inscríbase. Y también si a usted le gustó el tema, usted puede recomendarlo a un amigo también. Dele ahí su like, ese me gusta, y también mande para un amigo este tema para que otras personas puedan conocer más de la palabra del Señor. Bien, sin más preámbulos, vamos al tema que nos ocupa. Como ya dije el título, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y vamos a leer en Romanos 8, versículo 1, y vamos a leer algunos versículos. Vamos a estudiar algunos versículos del libro el capítulo 8 de Romanos. Entonces vamos allá, vamos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ok? Entonces, antes de entrar en la explicación del tema central que nos ocupa en el día de hoy, es importante, como siempre lo hacemos en este canal, contextualizar, entender el contexto donde se desenvolvió Romanos 8. ¿Qué estaba aconteciendo para el tiempo en que el apóstol Pablo escribe la carta a los romanos? Recordemos que después de la destrucción del templo de Jerusalén y que se acaba el sistema de sacrificio de los judíos, ya Cristo había venido, claro, y había profetizado eso en el año 30 de su ministerio. Luego viene en el año 70, se destruye el templo y Israel fue esparcido por todas las naciones. ¿A quién le está hablando el apóstol Pablo aquí? Judíos que estaban esparcidos, judíos que estaban en la dispersión, que ya no estaban en la nación de Israel. Entonces la situación de las personas que estaban en la diáspora, que estaban esparcidos, era una situación de desconfort. Ellos no estaban muy confortables con su situación de no estar en su nación amada, que era la nación de Israel. Ellos estaban esparcidos por las naciones, y eso creaba una situación tan terrible que ellos llegaron hasta pensar que Dios se había olvidado de ellos. Ellos llegaron hasta pensar que Dios ya no se acordaba más de su pueblo amado. Entonces Dios, a través del apóstol Pablo, les escribe toda la carta a los romanos, 16 capítulos para un pueblo escogido que estaba viviendo momentos difíciles en la dispersión. Entonces venían los señalamientos, venían las acusaciones. ¿Cómo ustedes se dicen ser la nación escogida cuando ustedes están esparcidos por las naciones, pagándole tributo a otras naciones que son paganas?
al imperio romano, a saber, ¿cómo ustedes dicen que son la nación del Señor, que Dios escogió a Abraham y que ustedes son? ¿Cómo ustedes dicen eso si ustedes están esparcidos por el mundo? Ustedes no tienen patria, ustedes no tienen pueblo, ustedes no tienen nada. Entonces, en ese contexto, el apóstol Pablo escribe 16 maravillosos capítulos para que ellos, los romanos, entiendan que Dios no se había olvidado de ellos, que Dios aún consideraba a la nación de Israel como su nación amada, escogida, que Dios no se olvidaba de las promesas, para recordarle a los romanos que Dios todavía mantenía la promesa que le había hecho a Abraham y que esa promesa aún, a pesar de las persecuciones, a pesar de las tribulaciones que ellos estaban pasando en la dispersión, Dios aún estaba con ellos. Entonces, por eso usted va a ver la expresión en el libro de los Romanos, muchas veces la expresión en Cristo, y va a haber muchas veces la expresión a los judíos y también al griego. Porque el Señor está hablando ahí no a los griegos que venían de Grecia, no, le está hablando a los judíos helenizados que ya estaban esparcidos en el mundo helénico del momento, y por tanto muchos habían hasta adoptado la costumbre de este mundo, de este mundo helenista, del mundo griego, el mundo de la civilización, del conocimiento. Entonces el apóstol Pablo les escribe a ellos para que ellos entiendan su identidad, para que a ellos no se les olvide que aún siguen siendo el pueblo amado del Señor, para que ellos entiendan que aunque ellos rechazaron al Mesías en su primera venida, no entendieron el tiempo de la visitación del Señor, y por eso Dios no pudo hacer muchas cosas en Israel, sino que el Señor fue a los gentiles, abriendo lo que hoy se le llama como la puerta de la gracia, o ese paréntesis de la gracia, para que los gentiles también, que esperaban en el Señor, también pudieran recibir la promesa y ser adoptados como hijos. Entonces, en ese contexto, el apóstol Pablo le habla a los romanos para que ellos se acuerden que hay una promesa que él todavía mantiene. Entonces viene este maravilloso capítulo 8, que nos habla así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué el apóstol Pablo habla eso? Porque el hecho de que los gentiles habían recibido al Mesías, el Señor había ido a los gentiles porque Israel lo rechazó. Juan 1:11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a saber, los gentiles, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne ni de sangre, haciendo alusión al nacimiento por el pueblo de Israel en la descendencia de Abraham, sino que son engendrados por el Espíritu del Señor, y ahora son también llamados de hijos por medio de la adopción, por lo cual también le llaman al Señor de Abba, Padre. Entonces el Señor les viene explicando esto a ellos, y por esa causa muchos de los que habían recibido al Señor Jesús, que habían recibido al Mesías, estaban haciendo estaban tomando para sí muchas promesas, que no eran de las naciones gentiles. Entonces el Señor les aclara, es importante saber esto. Vea lo que dice el libro de Romanos capítulo 9. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continúo en dolor en mi corazón. El apóstol Pablo hablando: porque deseara yo mismo ser anatema, apartado de Cristo, por el bien de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, hablando de la nación de Israel, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, los convenios, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los padres y de quienes son, según la carne, procede Cristo, el que es de Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham todos son israelitas. Bien, entonces aquí se discurre un asunto sobre la nacionalidad, porque muchos gentiles habían tomado para sí muchas promesas que no son, y eso no ha cambiado. Hoy día vemos mucha nación gentil
hasta queriendo judaizar. Y eso es delicado, porque la identidad de la nación de Israel es la nación del Señor que Él escogió. Eso no podemos cambiarlo. Yo, por ejemplo, soy venezolano. Aunque yo aprenda el vocabulario de los judíos, yo seguiré siendo venezolano. Y la cultura israelita dice que una persona llega a ser, un prosélito llega a ser israelita como tal en la 4ª generación. Imaginen, ni siquiera yo, si quisiera adoptar las costumbres judías, yo no voy a ser judío, sino mi 4ª generación. Entonces, son cosas que la iglesia de hoy tiene que entender. Entonces, en ese contexto es que se desarrolla el tema de la elección, en ese contexto es que se desarrolla el tema de la predestinación, porque el apóstol Pablo les está hablando a los romanos que ellos fueron escogidos, que ellos fueron seleccionados por Dios en la eternidad, que ellos fueron la nación que Él escogió. Entonces, si hay una predestinación, que dice Romanos 8, a los que antes predestinó también, a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen, porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Y a los que predestinó estos también llamó, y a los que llamó estos también justificó. ¿Está hablando de quién? Está hablando de la nación de Israel. Y vea la expresión que Pablo le dice: pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces nosotros por extensión tomamos los principios bíblicos, pero esa palabra de Romanos 8 y todo el libro de los romanos fue escrita para los romanos que estaban pasando una situación adversa y creían que Dios se había olvidado de ellos. En ese contexto se desenvuelven los temas de la predestinación, de la elección, que muchos no entienden. Son temas que deben ser entendidos en el contexto de todo el libro, a una nación que el Señor le habló, a la nación de Israel. Entonces el Señor le dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aquí hay una parte del texto de Romanos 8:1 que, según muchos estudios, es una parte que ha sido agregada. Y es evidente que sí, nosotros sabemos que la palabra de Dios no tiene errores, pero sabemos que la Biblia ha sufrido algunas transformaciones, la Biblia ha sufrido algunos ultrajes, infelizmente, de traducción. Entonces hay algunos errores de traducción que necesariamente tenemos que aceptar que es así. Entonces eso lo podemos ver porque en el versículo 4 dice: para que la justicia de la ley fuese cumplida a nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces ya es un hecho que los que están en Cristo Jesús ya no andan conforme a la carne. Entonces esto aquí, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, es un agregado, una interpolación. ¿Por qué? Porque los que están en Cristo no andan conforme a la carne. Alguien que diga: yo estoy en Cristo, y vive pecando y pecando y pecando, no puede decir que está en Cristo. Ahora, el que está en Cristo puede pecar, sí, por nuestra humana debilidad, pero el pecado no nos domina, ni el pecado ya no es nuestra forma de vida. El pecado ya no se convierte en una regla al cual no podemos dominar. Por el contrario, ahora nosotros en Cristo podemos dominar el pecado, podemos sobreponernos al pecado. Que aunque hay una ley de pecado en nuestros miembros, como dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, el capítulo anterior, dice que yo quiero hacer lo bueno, pero lo malo que no quiero hacer es lo que hago. Pero hay un texto en el 7:25 que dice: gracias doy a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Lo que él está diciendo ahí es que en Jesucristo está la victoria. Entonces los que estamos en Cristo no andamos conforme a la carne, porque el resultado de la salvación, de estar en Cristo, produce automáticamente, indiscutiblemente, una vida nueva como consecuencia de estar en Cristo. Entonces esa parte es un texto que ha sido agregada. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, esto es lo que ahora nos gobierna. La ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Antiguamente, antes de yo no estar en Cristo, el pecado me dominaba y por ende el pecado me conducía a la muerte. Pero ahora que estoy en Cristo Jesús, hay una ley del Espíritu que rige mi vida. Ya yo no me gobierno, ya yo no me mando. Hay una ley del Espíritu que gobierna mi vida
y que me hace vencedor, me hace sobreponerme al pecado, me hace sobreponerme a la culpa, me hace sobreponerme al señalamiento, me hace sobreponerme a las acusaciones. Por eso no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces los romanos se sentían condenados, olvidados, abandonados por Dios. Pero Dios les está diciendo, no se preocupen, ustedes están en mi programa, ustedes están en mi mano. Yo estoy vigilando por ustedes, yo mantengo la promesa. Y aunque momentáneamente ustedes están alejados de mí por causa del Evangelio, y eso lo dice el mismo libro de los Romanos, aún así, con todo y eso, yo todavía no me he olvidado de ustedes. Yo estoy cumpliendo la promesa que le hice a Abraham de que ustedes serían mi nación amada. Y aunque ustedes están en la dispersión, yo estoy con ustedes. ¿Ok? Entonces vemos, mis amados, que en ese contexto se desenvuelve Romanos. No podemos distorsionar las doctrinas de la elección, de la predestinación basadas en el libro de Romanos como si fuese para nosotros, aunque evidentemente nosotros tomamos de Romanos todos los principios bíblicos que allí están contenidos. ¿Ok? Entonces ya no nos domina la ley del pecado, porque no perseveramos en el pecado para que la gracia abunde. No, sino que ahora el pecado ya no me domina. Ya yo no soy esclavo del pecado, porque ahora ya no hay condenación, ya no hay esclavitud y hemos sido librados. Estoy tomando los principios para nosotros. Entonces, ahí comienza el apóstol Pablo a desenvolver este libro, este capítulo maravilloso. Luego en el versículo 15 dice: porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para que estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Porque el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Él está diciendo, ustedes son hijos, y los que han sido adoptados han sido los gentiles que entraron a pertenecer a la familia de Dios por medio de la adopción. Entonces también se convierten en herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces más adelante vemos esta maravillosa expresión. Dice el 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas obrarán juntamente para su bien, o todas las cosas cooperan para bien, o todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El Señor les está diciendo a ellos que a pesar de la dispersión, hay un propósito de Dios en todo esto, y que al final Dios va a cumplir, porque el Señor está guiando la historia de la nación de Israel desde hace muchos años. Aunque no estamos de acuerdo con la muerte, con los ultrajes y con muchas cosas que están aconteciendo hoy día, sobre todo en este tiempo, con la nación de Israel, la nación de Israel sigue siendo la nación amada. Dios ajustará cuenta con ellos sobre esos asesinatos, esos ultrajes que se hacen a hombres, mujeres y niños. Eso ya Dios ajustará cuenta con ellos. Pero sabemos que bíblicamente ella es la nación amada, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito en muchos hermanos. Y a los que predestinó, estos también llamó. Y a los que llamó, estos también justificó. Y a los que justificó, estos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Escuchen, ustedes que están en Roma en la dispersión, siendo producto hasta de muchas persecuciones, no se entristezcan. Dios está con ustedes. Dios es con nosotros. Dios está con su pueblo de Israel. Es lo que le está queriendo decir. En ese contexto deben ser entendidos todas las doctrinas. Las doctrinas de la elección y de la predestinación son sacadas de este contexto y son aplicadas para muchas, como si Dios tuviese una cantidad de personas escogidas que Él ya decidió salvar. Y entonces, y no solamente eso, existe hoy, el calvinismo se basa en esa doctrina y habla de una doble predestinación. Una doctrina totalmente alejada de las Escrituras, diciendo que Dios predestinó a gentes para salvación y también predestinó a personas para perdición. Entonces, cuando las personas hacen lo malo, es porque Dios predestinó que hicieran lo malo. Y no es verdad. Cuando la persona hace lo malo es porque está siguiendo los designios de su carne. Y Dios no tiene culpa de eso. Es responsabilidad humana. La Biblia es clara sobre la responsabilidad que el ser humano tiene sobre el pecado. Entonces, Dios no predestinó a gente para que hiciera el mal, ni predestinó a gente para que hiciera el bien. Él nos predestina en Cristo. Él establece bendiciones que Él ya estableció, dice el libro de Efesios capítulo 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús
es decir, una nueva creación en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Preparó Dios de antemano un camino? Sí, predestinó un camino de buenas obras para que todo aquel que en Él cree ande por ese camino y disfrute de las bendiciones que lo llevan a una vida gloriosa, abundante, en este tiempo presente y también en la venidera. Entonces, en ese contexto es que debemos entender Romanos. Entonces, Él predestinó un pueblo, predestinó unas buenas obras, predestinó una nación para que fuera su nación. Entonces, que Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? La nación de Israel es nación escogida. Nosotros somos nación adquirida por precio de sangre. Porque con ellos hay una promesa. Y con nosotros vino el Mesías y murió por todos, a fin de que podamos entrar en la familia de Dios como hijos. ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Ellos estaban siendo acusados. Ustedes ya no son más la nación de Israel. Ustedes ya no son más la nación escogida. Ustedes ya no son más la nación de Dios, porque ustedes están en la dispersión, están en el olvido. Y Él dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Entonces el único que tiene derecho de acusarlo es Cristo. Y Él les dice, yo tampoco te condeno. Más aún el que también no solamente murió, sino que resucitó. Y quien además está a la diestra de Dios y de allí intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién está hablando de esto? Pablo. Pablo no era un judío, por eso es que Pablo se incluye. ¿Qué diremos? ¿Quién? Cristo el que murió y el que resucitó por todos nosotros. Porque Pablo era un judío. Entonces Pablo está diciendo eso porque Pablo era un judío. Era parte de esto. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Esa circunstancia era lo que estaban atravesando la nación de Israel. Un templo destruido, una nación destruida, Israel esparcida por todo el mundo, ya sin esperanza. Claro que es fácil pensar en un momento de esos que ya Dios se olvidó de mí. Por eso Él le dice, Dios es con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Mire, acuérdense de su identidad. Ustedes son la nación de Israel que pertenece a los juicios, los pactos, las promesas, a los cuales pertenece todo, porque el Señor los escogió a ustedes. Tengan ánimo. El apóstol Pablo les está diciendo, tengan ánimo. Ustedes son la nación de Dios. ¿Quién es el que condenará? Cristo el que murió y resucitó y intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Las tribulaciones que ustedes están pasando en la diáspora, las persecuciones, las angustias que están pasando ya sin un templo, sin una nación para adorar, sirviendo a Dios en naciones paganas, sirviendo a Dios en una nación prácticamente como cautivos. No tenían nacionalidad en el momento, quiere decir, sí la tenían, pero no era reconocido. Entonces muchos habían dicho, ya no hay más esperanza para ustedes. Pero Él dice, sí, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Vea que el apóstol Pablo se incluye, que era parte de esa nación. El apóstol Pablo lo dice, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, celoso de las obras, en cuanto a la ley fariseo. Dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos considerados como ovejas de matadero. Antes bien en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Él está diciendo aquí, antes en todas estas cosas, es decir, antes que todo eso acontezca, ya usted es un vencedor. Y nosotros tomamos ese principio para nosotros, porque ahora nosotros hemos sido incluidos en el olivo, y entonces participamos de la misma savia. Entonces si Él está diciendo a la nación de Israel, esta promesa, nosotros tomamos el principio de esa promesa para nosotros, pero no podemos usurpar la identidad. Eso de que decir que nosotros somos el Israel espiritual, o de que querer judaizar, querer hablar como ellos, o mire, usted no va a ser judío. Tenemos que quitarnos eso de la mente. Nosotros somos iglesia, no podemos reemplazar. Nosotros no reemplazamos a la nación de Israel, porque el capítulo 9 nos deja bien claros. Vea, el capítulo 11 nos deja bien claro que Dios no ha desechado totalmente a Israel. Que bien, a Israel le faltó fe acompañada de esas obras, pero el capítulo 11 de Romanos dice, digo pues, han tropezado para que cayesen. De ninguna manera, más bien, por la transgresión de ellos vino la salvación a los gentiles, para que aquellos fueran provocados a celos. Y si la transgresión de ellos es la riqueza del mundo y el fracaso de ellos la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será la plenitud de ellos?
porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles y honro mi ministerio. Entonces el apóstol Pablo dice que ellos, en el versículo 28, que ellos son enemigos de Dios por causa del Evangelio, pero en cuanto a la elección, son muy amados por causa de sus padres. Entonces es verdad que muchos no reconocieron al Mesías, pero por causa de sus padres, por la elección. Entonces, ¿a quién se aplica la doctrina de la elección? A la nación de Israel. Entonces, el versículo 25 de ese Romanos 11 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes acerca de vosotros mismos, que el endurecimiento ha acontecido a Israel en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, y se quitará de Jacob la impiedad, y este será mi convenio con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces, no podemos endurecernos, no podemos pensar que porque Israel rechazó al Mesías, ya Dios se olvidó de eso. Y entonces ahora nosotros somos Israel espiritual, nosotros somos los que tenemos que andar hablando por ahí, Yeshua HaMashiach y esas cosas. No, usted y yo somos iglesia. ¿De qué nos enseña Romanos 8? Lo que el Señor les enseña a la nación de Israel. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso lo tomamos también como un principio aplicado por extensión a nosotros. Pero no fue dicho para nosotros, fue dicho para ellos. Aquí dice que las tribulaciones, la angustia, nada podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni la hambre, desnudez, todo eso, porque ellos estaban pasando por todas esas circunstancias. Y hoy día nosotros pasamos por esas circunstancias. Si Israel es la nación amada, el Señor le habló en el capítulo 50 que Israel estaba grabada en la palma de su mano. Y a la nación, y a nosotros nos dijo: todas las ovejas son mías, y nadie las arrebatará de mi mano. Es decir, tanto Israel como la iglesia están sostenidas por la mano del Señor. Entonces, ni hambre, ni angustia, ni persecución, ni las acusaciones, en ese contexto debe ser entendido Romanos 8. Y voy a decirle una cosa: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Usted y yo estamos en Cristo Jesús. No se deje acusar del pecado, no se deje acusar por el sistema religioso, no se deje acusar por los pecados que usted cometió en la antigüedad. Usted es una nueva criatura, usted tiene una vida nueva, usted es una persona diferente, usted es una persona que ha sido escogida por Dios para ser limpia de todo pecado. El Señor estableció, preordenó, el Señor predestinó un camino para que usted estuviera. Usted es nueva criatura, usted es bendecido con toda bendición espiritual, usted es iglesia del Señor. Entonces usted tiene una identidad gloriosa. No se deje acusar aún ni siquiera por su propia humana debilidad. Usted falló, pecó, usted se levanta, pide perdón y continúa. No se deje acusar por nada. No deje que nadie venga a decirle a usted que usted no sirve, que usted no funciona, que usted no es una persona buena. Usted es un hijo del Señor, y el Señor preparó un paquete de bendiciones para usted y para todos los que creemos en Cristo. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El apóstol Pablo se lo dijo a los romanos, porque ellos estaban pasando por desnudez, hambre, persecuciones y todo eso. Y nosotros hoy día no será diferente. Si Dios cuidó de su pueblo Israel, también cuida de su iglesia. Pero entienda su posición: usted no es israelita, usted y yo somos iglesia del Señor, una nueva creación. Amados, que la paz del Señor esté reposando en cada uno de nosotros. Y recuerde, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Gracia y paz. Y no quiero terminar sin antes pedirles una vez más que si no se ha inscrito en nuestro canal, se pueda inscribir, recomendar este canal para otras personas, para que nos esté apoyando y este canal pueda ser conocido por más personas en el mundo. Muchas bendiciones y que tenga un excelente día. Gracias y paz.